Hola a todas y a todos, bienvenido y bienvenida nuevamente a Plaza Constitución por Estado Diario. Estamos en la nueva temporada, temporada 6 de Plaza Constitución. Ya llevamos varios años en esta travesía de comentar la coyuntura inicialmente constitucional y a partir del año pasado derecho público, regulatorio, así que partimos el episodio uno, como siempre, por Estado Diario y todas las plataformas ligadas a Estado Diario, LinkedIn, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Así que muchas gracias por seguirnos y hola José Kurt, hola Cheche, ¿cómo estuvo ese verano y cómo se viene este año? Hola, ¿Qué tal? José, ¿cómo está ahí? Ah, ahí se saludaron, bien, bien. Que pensé que teníamos un interfaz, Un delay. un delay. Corta las Hoy, vacaciones, como siempre, ¿sí o naturalmente. no? Las tuyas, las José, ya las olvidaste hace rato, ¿no? Ya pasaron. hace rato. Sí, yo soy de las que salgo en enero, entonces ya marzo ha pasado. Está ahí en la mitad del año en marzo, Ya pasó, ¿no? ya pasó, Sí. ya se olvidó. Yo estuve en febrero, así que fue bueno, fue bueno. Estuvo bien, hace bien parar un par de semanas, la verdad. ¿Y tú, Cheche, cuándo tomaste vacaciones? También en febrero 2 demasiado corto ya. En fin, Sí, se ¿qué olvida rápido. hacer? Además que enero se ha vuelto especialmente intenso. Sí. Entonces, como que esta idea de Navidad y fin de año es como un espejismo brutal, digamos, ¿no? Eh, Sí, además que las cosas de derecho público, curiosamente, también tienen esa rutina como ligada al Congreso, a temas como a casi la agenda del Congreso. Así que en enero cierran muchos temas, se relaja en febrero y marzo ya viene con todo. Pero más estamos Oigan, sí, desacoplados con Latinoamérica, que todo país sí, decente y sensato se tiene que tomar enero. Y nosotros tal tomamos cual. febrero y vamos a tener que pensar mejor esa cuestión. Total, yo una vez fui a Uruguay, a La Paloma, en febrero, y no había nadie, porque estaban todos, habían tomado vacaciones en enero, y yo como, ya, sí, ya. Bueno, ahí caché que está el equivocado éramos nosotros. O a lo ¿Tú quieres mejor, sumar, Cheche, esa discusión al cambio de de día que viene horario. ahora, que es La lo que misma cuestión. Pero es no que tiene corresponde? mucho ¿Sí? sentido parar en enero por el calor, además, que es la lógica. No sé, ¿han estado usted Sí, no sé, en Buenos Aires en enero? sí, Por razón imposible. está vacío Buenos Aires en enero, ¿no? Nadie sensato va a Buenos Aires en enero, digamos, ¿no? Y eso Sí, pero en Latinoamérica es más o menos una regla. supongo que por nuestra tradición entre los tribunales antiguamente, el Congreso, los funcionarios públicos, todos paraban en febrero, entonces yo creo que es una práctica y una costumbre. Habrá que investigar. Sí, y ¿para qué vamos a comentar el decreto que cambia la hora? Bueno, regulatorio será, pero ¿para qué vamos a comentar eso? Vamos, Es un dos, tema para ir en todo caso. Van a empezar a sí, sacar las cartas no, no, y los programas de radio ya están hablando del asunto en las mañanas, tú prendís la radio y hablan de que aparece oscuro, que cómo, por qué vamos a cambiar el horario, que sí, que no, ya. Bueno, vamos a lo que nos compete. Temporada 6, episodio uno. Hay tres temas. Sistema político, permiso y CERNAC. ¿Por qué? Porque se activaron en esta semana en el legislativo con influencia o impacto en el mundo de las empresas, en el mundo político, así que yo creo que podríamos tocarlo. Pero antes, lo conversábamos entre los tres, pasó una cuestión el año pasado, cuando empezamos la temporada y la José se unió al grupo, que nunca hemos hablado de nosotros. Y viendo como ciertos podcasts en general, no es porque hablar de uno, esta es la temporada 6 por lo tanto yo creo que ya a lo mejor puede ser un breve momento de que no todo el mundo nos conoce ni sabe quiénes somos. Entonces yo les propongo que le haga un par de preguntas sobre nosotros mismos y después metemos en los temas. Tipo, Así ¿verdad? que Consecuencia. sí, pues eso es como Diablito y Angelito. tiene que tener Entonces, muchos límites hoy en día con todas las regulaciones. no, No podemos totalmente. hablar de No, muchas mira, no, cosas. no vamos a Sí. afectar la intimidad y ningún chat va a salir aquí Me voy a acoger a puesto la en quinta emoción. enmienda. Sí, sí, eso, claro. Peso, estatura, todas esas Eh, cosas tampoco. no se habla de ciertas Edad. cosas, ya Datos. está. Ya estamos viejos ya, po. Sí, pues, y además yo soy el más viejo de este grupo, pero yo no tengo un espíritu que todavía me mantiene Número de canas. el número de cana acá no por lejos. Ya, le puedo No hacer una sé, ¿ah? pregunta en general. Ah, no, tú también tenés tus buenas. A los señores señor Sí, estamos Tutito, ya. Cheche. Yo a Señor los señor 50 Tutito, me como. declaro viejo. Ah, gracias. Bueno, yo los cumplí el año pasado. Yo ya Pero estoy, bien, ya bien. me queda poco.
Oigan, vamos a hacer la siguiente pregunta y contestamos para que nos demos un mini autoconocimiento y algunas personas nos conozcan, porque nosotros asumimos que las 250 personas que nos siguen nos conocen, pero capaz que no. Pero son solo tus Don- hermanos, Tomás, ¿o Sí, no? no, ¿Tienes más? somos 6 hermanos. Yo creo que soy el número 5 de 6. Así que fanático y mi sobrino. Así que estamos, ahí sumamos un tercio de nuestros seguidores. Audiencia. Sí. Oigan, primero pregunta les voy a hacer. José o Cheche, con quien quiera conversar. ¿Cuál es como el currículum académico nuestro? Si, ¿dónde estudiaron? ¿Qué U? Si hicieron posgrado, entiendo que sí. Entonces, para que nos autoentrevistemos. Brevemente. ¿Quién quiere partir? Parto por acá. Yo estudié en la Dale. Universidad Diego Portales y después hice un magíster. Cuando estaba ya trabajando, me fui a estudiar un año a Estados Unidos a la Universidad de UPenn. El magíster que hice fue un LLM, un magíster en general, digamos. Tomé Ajá. ramos de diversas índoles. ¿E hiciste tesina? ¿O era el No, ramo? Ah, no, era aprobadas en el fondo aprobando los cursos, era con una cantidad de créditos que tenías que aprobar. ¿y en pregrado? ¿Qué hiciste de tesis o tesina? Lo hice en libre competencia, fíjate tú, y el Ah, tratamiento de los residuos. En ese momento había justo un problema con unos vertederos, así que lo hice en eso. Pero en ya. la Portales la tesis formaba parte de, ya entiendo que hasta el día de hoy forma parte de los ramos, digamos. No es un tema, Dale, era dale, un dale, curso más que dale. tienes que aprobar. Bueno, ahí salí con tesis entonces en quinto año. Sí, sales con tesis, así es. Ya, nosotros vivimos en parto. Cheche. Oye, yo sigo bien nerd. A ver, vamos. Eh, entonces, se los voy a contar por los nerds nomás porque me da un poco de vergüenza ajena, pero estudié Tíranos los pergaminos, cheche. en la Sí, Tíranos. tíranos encima Católica. tus No, pero lo voy pergaminos. a contar Humíllanos, divertido. humíllanos. No, estudié Derecho en la Católica, después tengo un año muy freak en un viejo postítulo de Economía y Finanzas en la Chile, donde conocí a mi El querido amigo típico Lucho Cordero, ahí conocí a varios cracks. Estuvimos era, un curso bien, ya voy a comentar alguna anécdota perdona, lo alguna tomó vez. mucha gente, ese Sí, diplomado. Mucha en gente el por pasado. generación. Sí, sí, toda razón. Hice mi tesis con Dante Contreras, me examinó Oscar Landerreche, no, grande historia, la hicimos juntos, de hecho, con Manuel Mata, una tesis, los dos ahí. En fin. Después estudié el LLM, el mismo de la Jose en Chicago, después empecé el doctorado en Chicago y en paralelo empecé acá el viejo magíster en Derecho Constitucional de la Católica, que hoy día De se llama José Luis LLM, Sea. claro, sí. Y, nada, y después me pegué un semestre en Oxford después del doctorado. Así que un nerd. ¿Hay algo de coherencia en todo lo estudiado? Es decir, Sí, se una llama línea que sea. Derecho Público. Ya, no, no, está súper bien, ahí está súper bien. Hay que exceptuar penal y procesal y ahí cabe todo. Exactamente. Pero ¿cuál ha sido tu línea más constante? Eh, Constitucional, regulatorio. En Chicago estaba muy emocionado. De hecho, fui profesor en la Católica unos años hasta que me aburrí de análisis económico del derecho. Ah, Que era en su bueno. minuto algo que me llevó a Chicago, de hecho, y es como ahí es como el ethos de Chicago. Sí, Eh, sí. Y en algún momento acá estuvo como 15 años atrás, más o menos, o 20, muy de moda, weón. bueno, Carlos Peña en realidad, nadie se acuerda de esto, pero Carlos Peña fue como el principal referente y se lo llevó a la Portales el 2000, el ALACDE, el encuentro anual de la Asociación que hoy día es Iberoamericana. Pero una vez que los civilistas lo dejaron votado, que fue muy temprano, ya eso murió, porque el análisis económico del derecho es básicamente sobre derecho privado. Eh, Ah, dale, dale. entonces, cuando los civilistas no se lo tomaron en serio y no quisieron aplicarlo a los casos, tuvo mucho impacto en regulatorio, cayó Sí, en por eso derecho te decía. público con public choice, en libre competencia, todo eso, ahí la combinación. Pero el derecho civil nunca se lo tomó en serio, entonces ahí murió. Eh, Sí, toda la razón. Yo lo agarré cuando pasó al derecho público, por decirlo así, a las regulaciones. Ahí lo conocí. pero Bueno, yo forma mucho la cabeza. estudié en la Chile, así que estamos pluralidad total. Bien, total. Estudié en la escuela, como dicen algunos. Estudié ciencia política, magíster en ciencia política en la Chile también. Y estudié Derecho Público, una maestría en Derecho Público de investigación en la Autónoma de Barcelona.
Y yo creo que el derecho, hice mi tesis de pregrado en la elección de presidente de la República y la reforma para la segunda vuelta, no me acuerdo en detalle. En ciencia política estudié el sistema, la democracia chilena entre el 25 y el 42. Y en derecho público, derechos sociales, que llegué porque trabajaba en el Ministerio de Salud. Y en ese momento el GES, auge, se impugnaba todas las sesiones que teníamos en el Congreso por inconstitucional. Entonces mi jefe me dijo, Tomás, necesitamos que alguien se haga cargo de esto y el candidato eres tú. Entonces, el derecho público me ha acompañado desde siempre, la verdad. Esa es la idea, en traje en Estado y todo. Así que Bien. me parece bien. ¿Y cuáles son sus áreas de práctica hoy día, principales? ¿A partir de lo que estudiaron o se abrieron a otras situaciones? Usted se parte usted. Eh, Oye, bien maestro Chasquilla, pues llegan hartas cosas a la oficina. Eh, Quizás las cosas en las que uno más se entretiene es lo que uno llama de manera muy, como agarra harto bueno el nombre muy gringo de litigación compleja. Pero lo Sí, que quiere decir la litigación compleja en el fondo es que llegan casos que usualmente terminan en la Corte Suprema, o pueden tener un pase, por ejemplo, en libre competencia, o pueden tener también una inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. Bueno, también las causas más políticas, ¿no? Los requerimientos, proyectos de ley, cosas así. Aquí, por ejemplo, acompañamos al presidente Piñera a los retiros. Entonces, en uno fue ah, súper vale, vale. bien y en Sí. un otro hicimos el No, ridículo y fue con crisis de gabinete, fue una cuestión realmente increíble. o Pero sea, a tú eso, provocaste el cambio de gabinete. sí, no, sí, no, no, yo diría yo, pero en fin, pero fue un problema grave. Yo Y a eso estaba se le con llama Matías litigación Walker en compleja. esa época asesorando al Congreso. El tema de los Estaba retiros, ya. pues, claro, pues era tu contraparte, por decirlo así. Y, mm, y fue. Entonces, litigación compleja es entretenido porque los casos en el fondo son muy controversiales porque son complejos, porque tienen ciertas aristas como connotación mediática, ¿cómo se dice? Los stakeholders son como más complicados y por lo tanto no es simplemente que uno lleve un contrato o una típica discusión de casación. Entonces, tiene estos otros componentes. Entonces, vemos pero vemos de todo, en el fondo también hay mucha confusión, y aquí me callo, hay mucha confusión de estos estudios en que no es solo litigación compleja, sino que nuestro día a día es, no sé, pues muchas controversias con las licitaciones de la Junaev, por ejemplo, ¿no? Sí, O sí, cuestiones en materia de transporte. Se ve que estas oficinas, como que nos dedicamos al derecho público, es puro glamour y pura mega caso, y en realidad el día a día es de mucho derecho administrativo duro y cuestiones que en el fondo son, de son tuerca. litigación administrativa, digamos, ¿no? Que eso es como lo que uno Sí. lleva al día a día. Entonces, pero claro, lo entretenido es esto que se llama tan fancy, litigación compleja, digamos. José, tú, Prácticas de mi oficina. Yo antes quiero contar que trabajé en las Express. Yo partí ahí nos mi, conocimos de partida. ahí nos conocimos. Yo partí mi vida laboral ahí en el Estado, que yo creo que a mí me hizo, o sea, fue una muy buena experiencia, la verdad. Trabajé en distintas administraciones y en la oficina de la edición jurídica. Así es que, y esa parte como de tramitación legislativa, de regulación, de los efectos de la regulación, creo que es bien interesante como haberla absorbido en los inicios de la carrera y después verla hoy en día desde el área privada, Ah, que es como sí. completamente distinto. En la oficina acá en la que yo trabajo vemos también hartas cosas. Yo fíjate tú que no habría asociado mi práctica a litigación compleja, como que encuentro que al final los nombres dan para muchas cosas, digamos. Nosotros, el derecho administrativo da para harto. Sí. Nos toca asesorar empresas públicas, que creo que tienen grandes desafíos en el fondo de ver cómo se aplican las normas privadas, cómo tienen que lidiar en el fondo con todo el estatuto jurídico administrativo que tienen. También hartos problemas con licitaciones, esas cosas. Vemos ordenamiento territorial, también es una parte, por ejemplo, que uno entiende que, o sea, o por lo menos que para mí me parece que que forma parte de la práctica del derecho Sí. administrativo. ¿Qué otra cosa más forma parte Ah, del ya, pero es derecho? un abanico Permiso, sí. amplio. Sí, sí,
Perdona, te Harto interrumpí, dale. ambiental, perdón, harto ambiental también, como que la parte, no de evaluación de proyecto, pero toda la otra parte que está asociada a esa misma evaluación de proyectos, permisos sectoriales, no sé, resoluciones sanitarias, como que al final el derecho administrativo es harta cosa, digamos, y hay harta Sí. cosa, como dice Chacha, que no tiene tanto glamour, digamos, o sea, la autoridad sanitaria, el Saxon, autoridades con que, sin desmerecer, digamos, ¿no? Pero no es tribunal constitucional necesariamente, digamos. Sí, concuerdo con eso 100%. Una vez una persona, una amiga me dijo, Tomás, ustedes ven, o tú, grandes temas. Y yo, o sea, eso es como una punta de puras tuercas debajo, por decirlo de alguna manera. O sea, los Y sumarios sanitarios, no sé si alguien nos podría definir como grandes temas, digamos, grandes temas, claro, claro, pero me son cosas que acuerdo. pasan, digamos, uno se Y enfrenta a son, ellos. y son ejercicio de la profesión, que es lo que importa al final del día. Sí, yo, bueno, también como la José empecé en el Estado, trabajé en salud, bueno, comenté eso, en salud, en interior, y en SECPRE, y en algún momento tomé la decisión de independizarme, no tener jefe, y la única reflexión que hice fue que me voy a dedicar a los temas, a las cosas que he hecho, básicamente, a los temas que he visto, y eso es derecho público, y ahí es litigación constitucional y administrativa, informe, que sí, algo que, sí, que me dedico regularmente a informar cosas más grandes, más chicas. Y una cuestión que yo, bueno, me dediqué varios tiempos, años, a hacer, como trabajé en gabinetes de ministros, a ser asesor jurídico y consejero, por decirlo de alguna manera. Y esa misma práctica también la ejerzo privadamente con algunos clientes que soy un consejero de regulaciones político y jurídico al mismo tiempo, que al final trasladé la práctica que yo aprendí en una forma, en un método a lo privado. Y bueno, y la gran mayoría son esas cosas más pequeñas que a uno lo tienen activo en el día a día. Entonces eso ha sido bien interesante. Y les hago la última pregunta para que nos metamos brevemente en 2 segundos, para que nos metamos los temas. ¿Alguna causa, caso que sea como que le haya prendido la ampolleta a usted en cuanto a que fue entretenido, que causó impacto, que quieran contar? No sé, a ti, Palabra, Chacha. Vamos, Cheche. Eh, sí, yo creo que todo lo de los retiros fue bien, bien para nosotros como oficina, en fin, también como académicos, digamos, se discutieron muchas cosas, tanto la causa que ganamos, que fue el segundo retiro, como la que perdimos por masacre, porque en realidad el tribunal nos declaró inadmisible Claro. con una fulminante declaración de uno de los ministros en la mañana, los matinales, de que en realidad el Tribunal Constitucional estaba para hacer algo así como justicia para el pueblo, para la ciudadanía. Nosotros ya dijimos, esto no pinta bien, digamos, ¿no? No somos Entonces, en el no, fondo, no nos está hablando a nosotros, dijiste tú. claro, y nosotros íbamos con un precedente, digamos. Yo Sí, soy sí, firme creyente y escribo bastante como académico, pero cuando litigo también soy muy comprometido con la idea de que el tribunal digamos, está comprometido con sus precedentes, entre comillas, digamos, ¿no? Pero tiene un sentido más fuerte que en la Corte Suprema. Y entonces llegamos con un precedente favorable, ese fue un momento de dulce y agraya, las cosas graciosas, digamos, ¿no? Le costó al presidente Piñera una crisis, cambio de gabinete, o sea, sí. fue, no por nuestra culpa, pero en el fondo fue un problema, perdón, el chileno, un cagazo, digamos, ¿no? Grande que tuvo repercusiones políticas más allá del debate jurídico. Tal cual, tal cual. José, Oigan, para que, dígame. yo hago no, voy a hacer pregunta yo, me voy a saltar esa, voy a hacer pregunta. Ah, ¿Y ¿a qué clase? era nosotros? Sí, pues, Ah, clase. dale, dale. La beta académica, cuéntenla, porque también es importante, pues, bueno, beta Y académica. ¿quién contesta? Contesto yo. Contesto la beca académica. Profesor, yo creo que hace 18 años debe ser el Alberto Hurtado, Más, más o po, menos. sí, yo ¿Más? 20, tú más, po. No. Yo llegué, no, voy a cumplir 20 años, creo, este año, o 19, pero porque yo nunca fui ayudante, yo pasé de estudiar posgrado a hacer clase de pregrado, en el fondo. Entonces mi vida académica empezó tarde, por decirlo así, a los 31 años, 32. Entonces antes no tenía gran cercanía o ninguna. Sí, tú, Cheche.
No, no, sí, la otra vez escuché a alguien hablar de su vida académica como de que era ayudante, pero yo la cuento desde profesor. Desde profesor cumplí el año pasado 20 años ya. Qué viejo, qué increíble. Sí, Pero es verdad, empezaste cabro. Sí, empecé chico, es verdad. sí. Eh, Empecé chico. En la católica he enseñado en el pregrado, he enseñado en muchas universidades, además tuve 2 años, fue mis 2 años full time en la UDD, fue la única vez que he estado profesor full time en la universidad. ¿Verdad? Me acuerdo. ¿Cierto? Interesante experiencia, eh, pero en fondo ha estado vinculado a a la católica y ahora solamente con exclusividad hace como 2 años en el pregrado, en el LLM, que también es otro desafío muy entretenido y ahora me voy a meter al doctorado. Así que un hombre amante de su, a pesar de todo el chascón y el bullying que me hacen, pero un amante de mi alma De tu mater. alma mater. José, tú. Yo también he hecho clases y ahora estoy, hace 2 años que retomé, porque tuve un lapso que no hice, y estoy haciendo en el LLM de la Católica. Hago clases con un director acá de la oficina, que es de la parte ambiental, y hacemos una dupla de sancionatorio ambiental, con una patita Uy, ambiental. choro. Y he hecho también, este va a ser segundo año que antes no había hecho en el pregrado de la UAI. También pero el módulo de sancionatorios, que tienen como unos intensivos, que es un formato distinto, al menos el que a mí me ha tocado de otras universidades, digamos, que tienen un par de clases así, 2 semanas intensivas sobre un tema específico. Y seguimos con esa dupla sancionatorio. Buenísimo, buenísimo. Vamos a los temas entonces, si les parece. Buenísimo, buenísimo las bio. Tres temas: sistema político, permisología, CERNAC. ¿Quién quiere empezar a hablar? Vamos por el sistema político brevemente porque fue un tema, ha sido un tema hace estos días. José, ¿quería empezar tú o Cheche, como quieras? Sí, le doy. Dale, dale. Estas semanas ha sido noticia en el fondo el tema de la reforma del sistema político porque hubo una indicación del Ejecutivo y lamentablemente, para mi opinión, digamos, ¿no? Esa indicación del Ejecutivo no se pronunciaba respecto, o sea, no se pronuncia, una indicación sustitutiva además, que no se pronuncia sobre el umbral que había establecido esta moción. Solo para un contexto, en el fondo esto es una moción que se ingresó en noviembre del año pasado, donde varios senadores de distintas colores políticos estuvieron de acuerdo en hacer una reforma al sistema político, pero bien precisa en realidad. O sea, no digamos que es la reforma que todos esperábamos con grandes y profundos cambios, sino que más bien una cosa de porcentajes, en el fondo de prohibiciones para, o sea, de cesaciones de cargo. Y en ese contexto de la discusión, estas semanas el Ejecutivo ingresó esta indicación sustitutiva y no, en el fondo, no hace referencia a este umbral, que era un umbral de un 5%, o sea, a lo menos en el fondo el parlamentario tenía que tener un 5%, el partido político en el fondo un 5% de los votos en el fondo para poder acceder a un escaño. Digamos, eran 8 parlamentarios por ese 5%. Entonces eso igual ha generado un revuelo porque la idea de esta reforma política era evitar un poco este fraccionamiento que hay, esta cosa compleja. Claro, las explicaciones han sido que los senadores están muy proclives a aprobar todo esto, pero que en la Cámara de Diputados esto se le veía complicado al Ejecutivo. También igual esa indicación sustitutiva trae otras cosas, como por ejemplo en el fondo la cesación en el cargo si es que la persona ha sido expulsada del partido político. También en el fondo se mantenía esto de la cesación en el cargo del parlamentario si es que partía como independiente y después se adscribía a un partido, o en el fondo la renuncia al partido político, la Sí, afiliación de un independiente a un partido político. O sea, esas cosas se mantienen, pero yo creo que lo que más ha causado ruido es a propósito de la omisión de este umbral del 5%, que a mí me toda la pareció razón. ¿Te parece qué? una lástima en realidad. Ah, una lástima, es Creo que que era justo como como que tan se silenció. cosmética. ¿Ah? Justo te silenciaste, como que no alcanzó a Una escucharme. lástima. Sí, creo que se Sí, necesita estoy de acuerdo. forma y este fraccionamiento es complejo y para todos los temas que nosotros tratamos y que son consecuencias finalmente de lo que salga de ahí, es importante tener un Sí, paso a la sí, palabra. sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la José, es cosmético. Yo he sido gran crítico del proyecto inicial y la indicación sustitutiva la encuentro peor. Buen resumen de tu Soy opinión. crítico porque, porque yo creo que los expertos en serio han dicho que si usted quiere algún resultado y las simulaciones muestran que el umbral del 5%, más ustedes saben, los que nos están escuchando que el umbral es 5%, pero o tener 8 parlamentarios, contando a los senadores que hay antes, más el transitorio del primer periodo, que son 4%, más 4 parlamentarios, más las posibilidades de fusión, después está por ahí
subdesarrollado la idea de federación. Entonces, en realidad, todos sabían que esto era otro espejismo más, digamos, ¿no? Pero en realidad, cuando fueron a hablar los expertos, y por expertos estoy pensando, por ejemplo, en el gran estudio que hizo el CEP, el gran estudio que hizo Espacio Público, lo que han dicho los politólogos más respetados, politólogas del país, que en realidad el umbral del 5% ha sido vendido como una bala de plata, pero en realidad realmente no hacía nada. Y una mejor alternativa era el fin a los pactos, digamos, ¿no? Y el fin a los pactos además tiene electorales, porque ahí operan los subsidios cruzados entre partidos grandes y partidos chicos. Yo diría, esa es la trampita que hay, digamos, ¿no? Que varios sobreviven porque se alían con otros en los pactos electorales, y entonces no muestran su real tamaño electoral. Es que los pactos electorales se aplicó como fórmula para evitar la fragmentación en los 50 en Chile. Y se bajó desde 18 partidos en la Cámara a 7 o 6. Entonces, además tiene cierto pedigrí en nuestra historia que podríamos repasar, digamos, ¿no? Y la indicación sustitutiva, por otro lado, no me gusta, no porque no repone lo del umbral del 5%. No me gusta porque tiene una visión demasiado fuerte sobre las órdenes de partido y la sanción del cargo, como explicó la José, como la salida para la disciplina partidista. Eh, y yo creo que ahí, en el fondo, si le queremos dar más poder a los partidos, en realidad hay que ir a un modelo que se discutió en el proceso constituyente, aunque rápidamente se excluyó, de listas parlamentarias cerradas. O sea, si lo que el remedio se busca es darle más poder a los partidos, yo estoy siendo descriptivo, en esto no tengo una opinión fuerte, digamos, pero perfecto, entonces listas parlamentarias cerradas, digamos, ¿no? Pero no todo esto que se hace por vía indirecta, orden de partido, se hace en el cargo, y entre otras razones, porque la Comisión de Venecia, en su informe al proceso 2023, fue especialmente dura con estos mecanismos, digamos, ¿no? Yo no digo que la Comisión de Venecia es la última palabra final autoritativa en estas materias, pero fue especialmente dura. Entonces, tanto la primera reforma como la indicación sustitutiva, la verdad no me persuade mucho, así que La no indicación soy Pero, fan de sustitutiva, ninguna de las dos. perdón, ahí o lo que la sea, indicación sustitutiva plantea solo para los que, si es que no han tenido la posibilidad, en el fondo es que las órdenes de partido son en relación con los temas legislativos, digamos, no con las atribuciones propias de los diputados y de los senadores. Eso es lo que está cambiando o proponiendo, digamos, esta indicación sustitutiva. Con sí, la labor legislativa, eso. Sí. sí, sí, tal cual. Yo tengo un mix de opiniones, porque creo que en la cultura política chilena y sobre todo los partidos hay dos miradas. Una que cree que el problema siempre está en una especie de personalidad de los parlamentarios y parlamentarias. Es decir, que la culpa es casi como de una ADN del parlamentario, ¿ok? Y por lo tanto tienes que disciplinarlo, y por lo tanto hay un problema que si tú contienes ese impulso que tiene esa persona, el sistema va a funcionar. Cuando los que no ha tocado tramitar o vincularnos a la tramitación, siempre se da ese comentario de el problema son los parlamentarios, ¿ok? Y otros, en los cuales me encuentro yo, creemos que el problema es un tema de incentivos a la colaboración en la tramitación legislativa. Y me voy a expresar a partir de lo que dice Chiche. Si tú eliges en un sistema de lista abierta por persona, ¿cuál es el resultado? Que tienes liderazgos individualistas en el Congreso y una sumatoria de liderazgos individualistas. Y tener liderazgo individualista debilita a los partidos políticos. Por lo tanto, tú cuando planteas una solución que es la disciplina partidaria o la asociación en el cargo, estás trabajando con ese antiguo chiste de Donoto, de que cambiáis el sofá y crees que la persona va a cambiar. No, porque al final la disciplina parlamentaria, la orden de partido, está ligada a una mayoría en el partido. Por lo tanto, la mayoría y los caudillos que se toman el partido van a ser los que van a fijar la línea de cuál es la orden de partido. Por lo tanto, te estás dando vuelta en círculo. ¿Ok? El ejemplo más claro pasó hace años atrás cuando todos creían lo mismo y por lo tanto se vamos a crear una ley antidíscolo. Y los parlamentarios, que ninguno ni ninguna de ellas son personas no inteligentes, todo lo contrario, renuncian antes del plazo. Entonces bordean la ley antidíscolo. ¿Qué quiero decir con esto que no termino? Que si uno quiere tomarse en serio la reforma del sistema político, por lo que decía la José, que la tramitación legislativa y la calidad de las leyes está directamente vinculada al proceso legislativo, tienes que tener pocos partidos.
todas las democracias desarrolladas tienen pocos partidos, no más de 10 partidos. Entonces nosotros, la pregunta es como que queremos ser desarrollados en la economía, pero como que tenemos una mentalidad subdesarrollada en el sistema político. Entonces yo creo que la reforma de verdad va a ser aquella que ponga pocos partidos, ya sea con mayoría o sin mayoría el presidente o presidenta del Congreso, pero que le permita forjar negociaciones. Cuando tú tienes un Congreso ultra fragmentado e individualista, el ministro o ministra express lo único que hace es ir a negociar uno a uno cada mayoría. Cuestión que es el peor de los escenarios para leyes que sean coherentes, porque al final es una sumatoria de intereses. Entonces tú tienes que fortalecer al partido político, concuerdo con la lista cerrada, porque es la única manera de fortalecer al partido, de fortalecer la disciplina y no tener que poner unos garrotes creyendo que las personas se van a comportar distinto cuando tú mismo la estás eligiendo como un liderazgo individualista. Entonces, no hay coherencia ahí. Pero bueno, adivinen qué, creo que no fue el único tema que tratamos. Estamos mal. Oye, y una pildorita de lo que está pasando Sí, en... ya, un Sí, repaso. Si tú que eres experto en permiso, dale con permiso. claro. Oye, no, muy corto. Tú Lo que escribiste pasa es un que artículo que lo citábamos en uno de los programas, entonces tú eres el, el- no, es que sí pasó algo en permisología, porque está en segundo trámite en la Comisión de Economía en el Senado. Y donde ahí el senador Rojo Edwards, que es el presidente, se ha tomado como esto como su gran, Sí, y ha armado buenas migas con el ministro Grau, digamos. Entonces se ve que hay sinergia ahí. Y avanzó, y en esta semana el gobierno presentó indicaciones y negociadas en una mesa técnica que hay con los senadores, muy parecido al modelo de la reforma de pensiones, aunque más piola, diría yo. Pero bueno, pero los temas que se están discutiendo es que se está avanzando, pero, por ejemplo, el principio de tramitación paralela, esta idea de que yo puedo presentar como varios permisos en paralelo para un determinado proyecto económico, digamos, ¿no? De baja escala, en fin. Ese principio, que es nuevo en el proyecto, se está aprobando. Después también se está discutiendo un proyecto de invariabilidad regulatoria, que es otra cuestión que sería bien interesante que sí, si usted me aprieta para los que nos están escuchando, se parecería un poco al modelo del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que le da cierta estabilidad a los permisos urbanísticos. Así que el único problema de esto es que las indicaciones que presentó el gobierno esta semana todavía no están subidas en la página web de la tramitación del Senado. Entonces, se aprobaron varias, están avanzando, pero no podemos tener acceso a las indicaciones. Lo único que uno puede ver, los nerds, como todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, es meterse a ver la sesión de la comisión de esta semana donde se discutió ese acuerdo, digamos, ¿no? Pero está avanzando y yo diría, había cierto pesimismo en las últimas 2 semanas. sí, Yo sí. diría que hay un cambio, un punto de quiebre esta semana que podría cambiar la dirección de este proyecto. Y Pues pareciera sí, ser que además que el compromiso va para allá también en el fondo de que esto sí, se sí, apruebe. Ahora, uno de los puntos no menores y que como tú decís, Cheche, no hemos podido acceder a la indicación sustitutiva es esto sobre las declaraciones juradas, en el fondo, sobre estas técnicas habilitantes y si se van a sí. poder ocupar como regla general o más bien en el fondo van a ser residuales. Yo creo que ahí es un punto conflictivo porque la verdad es que no sé qué tan claro es el proyecto. Me parece que es un proyecto también enredado de poner en la práctica, digamos, pero bueno, al Porque, menos ahí Sí, perdona, vamos. no, que lo que dice la José es clave, porque el acuerdo al que se había llegado era que en el fondo se iban a usar, como dice la José, las técnicas habilitantes de autorización, las THA, sí, sí, como regla general, coma, a menos que la ley sectorial respectiva imponga una autorización, algo así, digamos, ¿no? Entonces, Sí. claro, ahí el Rojo Edwards dijo, oiga, pero en la práctica eso no avanza nada, digamos, ¿no? Entonces, pero es delicado, digamos, ¿no? Porque por último, por un lado está como esta versión laissez-faire de tener las técnicas habilitantes de manera regla general, que es un poco el modelo europeo, por lo menos el español y el portugués, y luego está la cuestión más, como venía avanzando este modelo, que en realidad hay riesgo y hay que tomarnos más en serio y hay que evaluar de a poco, digamos, ¿no? Entonces están en tensión las dos visiones. sí. Yo concuerdo con la José en todo, pero en una especial sobre eso de los enredos, porque ¿sabes qué me pasa? Yo creo que la tramitación paralela me parece a priori una buena idea. Dije, chuta, está buena, ¿ok? Pero no quiero, y por eso hay que ver la indicación en detalle, cómo queda la coherencia, que no vaya a tener reclamaciones por cada una de las instancias paralelas que tengáis. Entonces, Letra porque chica, ahí se toma. ¿cómo? Letra chica. No, no, es decir, que
los que están en contra de un Sí, proyecto pues, litiguen en cada puerta, por eso, en cada ventanilla, bloquean. Sí. y bloquean todo el trámite, porque al final del día lo consecuencial sí tiene una virtud y un defecto que tú apeláis o reclamáis al final. ¿Me explico? Pero acá voy a tener reclamaciones paralelas, con reposiciones y jerárquicos en todos los servicios. Entonces, ojo con eso, hay que mirarlo en detalle. Eso, terminemos si les parece. Y pero tírate un minuto de Cernac, pues Tomás, tú que estás Ah, ahí dale, encima. bueno, sí, muy breve, muy breve, muy breve. La clave, bueno, se retomó el proyecto CERNAC después que salió Permisología de Economía de Cámara y se fue al Senado, y por lo tanto, la clave de eso y el centro yo creo que podríamos poner un poco de ojo en en el próximo episodio, capítulo, que es el derecho sancionatorio que se le está poniendo al CERNAC. Es decir, el CERNAC, junto con representar a los consumidores, va a tener un rol de juez en estas reclamaciones individuales, pero al mismo tiempo, cuando el CERNAC ve que puede ser una reclamación colectiva, se saca la toga de juez y se pone a litigar y va a representar en las acciones colectivas a las mismas personas porque él cambió de criterio. En vez de entenderla como individual, la entiende como colectiva y se cambia, caballo. Y por lo tanto, la pregunta clave es, y yo creo que tenemos que tratar de contestar, es si a la administración, cuando resuelve, también se le pide imparcialidad. Y dos, que tiene que ver con esto cierro, el modelo, porque tú tienes un modelo de superintendencias que controla y sanciona, pero no representa. Y el SERNAC es eventualmente un nuevo modelo en que representa, fiscaliza, controla y sanciona. Por lo tanto, la aprobación de un modelo de esas características es un precedente no menor de la forma en la cual un órgano fiscalizador es representante y sancionador. Tiene todos los elementos que no lo cumple ningún otro. Entonces quedo ahí, no sé si quieren opinar, vamos. Si no Jorge, cerramos, como ataca ustedes tú. O quieran. sea, creo que va a ser una discusión interesante, pero no sé en qué tan buen pie está quedando el CERNAC con las últimas noticias también, en el fondo, que hemos tenido, en donde se ha Además, producido también una polémica respecto al rol que le corresponde, si cuidar o no a los consumidores en relación con esto a propósito de los reclamos que se presentaron en las distribuidoras, digamos, o sea, sé que son procedimientos sancionatorios y está definido de manera distinta, digamos, pero Contraloría se va a meter en este tema, entonces va a haber que ver cómo se van estableciendo esas competencias. Sí. qué buen punto porque tiene que ver con la seriedad de la institución sancionatoria también, po. Oye, yo no, yo lo único que voy a decir muy cortito es que el mensaje del proyecto del CERNAC te defiende, así se llama, eh, Sí, sí, tiene una sección dedicada que se hace cargo de la sentencia 4012 del Tribunal Constitucional, que el cierto. presidente controlable directamente, digamos, ¿no? Que se cargó el CERNAC 2.0. Eh, yo no me quedo persuadido que, que esté abordándolo correctamente, pero dejémoslo ahí, podemos discutirlo después. Dale, cerremos entonces. Muchas gracias, José, muchas gracias, Cheche, muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan y ven en las distintas plataformas por Estado Diario, así que nos vemos en un mes más de lleno en los temas de regulaciones. Así que un gran abrazo y buen fin de mes, los últimos días que quedan de marzo. Un Buenas abrazo. Chao, tardes. chao. Chao.